Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy comenzamos la tercera unidad, que se trata de la segunda tabla de la ley o de los 10 mandamientos referida al prójimo. Y como son 7 mandamientos, vamos a dividirlo en dos partes, en dos videos más cortos. Señor nos bendiga y nos guarde en el estudio de su santa voluntad. Entonces comenzamos en la segunda tabla con el cuarto mandamiento. Aquí vemos las imágenes en niños y familia que honran a sus padres, ¿no? Como decíamos, estas imágenes dan clara referencia al punto central del mandamiento. El cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no menospreciar ni enojar a nuestros padres y superiores, mas debemos respetarles, servirles, obedecerles y amarles. Así comienza la segunda tabla, colocando en primera instancia la autoridad delegada por Dios. Este es el punto central, la autoridad de Dios delegada a las personas aquí en la tierra. Ahora, honrar va mucho más allá que amar. Incluye el amor, ¿no? Pero tiene que ver con respeto y con obediencia. ¿Quiénes son nuestros padres y superiores? Bueno, son los que están en el lugar de Dios, son los representantes de Dios. El cuarto mandamiento funciona en la segunda tabla como el primero, y de él depende todo el resto. Todo lo relacionado con el prójimo depende cómo nos relacionamos con las autoridades puestas por Dios. Y a la vez, todos los mandamientos, como decíamos, dependen del primer mandamiento. Así, según el cuarto mandamiento, debemos entender como padre y madre a todos los que Dios ha puesto sobre nosotros como sus representantes, para entrenar, gobernar, protegernos, para cuidarnos. Esto tiene que ver con el aspecto exterior especialmente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, como vamos a ver, padre y madre relacionado con los pastores en la iglesia, con el aspecto de la fe. Bien, las autoridades son llamadas por Lutero máscaras de Dios. Actúan Dios actuando en el mundo. Es una creación continua. Dios coloca a las personas en distintos lugares para su servicio. Aunque esto no es una revelación de Dios, Dios no sabemos cuál es su voluntad para con cada persona, sabemos que Dios sirve en las vocaciones y mantiene a este mundo por medio de las vocaciones. Por eso Dios ha instituido y tiene, como vamos a ver, 3 instituciones fundamentales colocadas por él. Hablamos del matrimonio, hablamos del Estado y hablamos de la Iglesia, como para colocar el orden. Y en ese orden de cada uno, Dios sirve a través de máscaras. No vamos a ver a Dios, pero es Dios. Si alguien nos hace el pan, dice Lutero, quien siembra el trigo es alguien colocado por Dios allí, ¿no? Quien amasa y hace la masa también, y quien lo hornea y quien lo vende también, ¿no? Pero hay una diferenciación en este concepto de vocación. ¿Y qué hace Lutero? Una es con respecto al Estado, al lugar, y lo otro es con respecto a la vocación, el llamado, el Beruf en alemán. A los no cristianos se les da un lugar en la vida, un lugar donde Dios les ha asignado. A los cristianos hay una pequeña y gran diferencia, ¿no? Sin embargo, son los que oyen la voz de Dios en su palabra, y es una vocación, es un llamado. Aunque ambos pueden ser intercambiados, hay una pequeña distinción allí. Dios
aún a los que no son creyentes los coloca para el servicio del prójimo. Y el cuarto mandamiento, como decíamos, habla de 3 instituciones, las cuales las vemos después en la tabla de deberes. Específicamente allí están colocadas. Allí pueden revisar los textos bíblicos que corresponden a cada uno. Habla de la iglesia como los pastores. En Hebreos 13 dice: obedeced a vuestros pastores. Habla de los padres. En el hogar, como dice este mandamiento, honrad a padre y madre. Y también a los superiores en la sociedad, a las autoridades. Si es rey, rey, si es presidente, presidente, la forma que tenga el gobierno y quienes estén por encima de nosotros, porque no solamente se refiere al gobierno, aquí se refiere a los maestros que se nos colocan en las escuelas, aquí se refiere a la policía, aquí se refiere a distintos ámbitos en la sociedad civil. Y todo bajo el concepto de que no hay ninguna autoridad si no es colocada por Dios, como dice Romanos 13. Toda autoridad es puesta por Dios. Y aunque veamos imperfecciones y pecados, Dios está en control de esto. Dios está en control. Entonces, Dios tiene sus representantes, que son los padres, profesores, pastores, gobernantes, jefes en los trabajos, y allí estamos nosotros. No hay nadie, aunque trabaje independientemente, que no tenga autoridad. Toda persona en este mundo está puesta bajo una autoridad. ¿Por qué obedecer a los padres y superiores? Bueno, algunos textos bíblicos, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor, es su voluntad. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí hablando hacia los pastores, en el cual el Espíritu Santo ha puesto a los pastores por vigilantes, que miran y que apacientan a la iglesia del Señor. Y en Romanos 13:4 dice, porque habla de la autoridad, ¿no? Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, el gobierno, sea del color que sea y de la forma que tenga, es un servidor de Dios y no en vano lleva la espada. Y la espada no es solamente para amenazar, sino que la espada es para matar también. Entonces, lo que prohíbe Dios y lo que ordena Dios, como hemos visto en los otros mandamientos, en este caso lo que prohíbe es menospreciar y enojar, despreciar, irritar, no oírlos. Esto es algo que normalmente sucede aún dentro de la familia, especialmente los hijos que se rebelan contra sus padres o que en la adolescencia quieren marcar distancia, ¿no? Menosprecio y hacen enojar. También lo que ordena es respetarlos, servirlos, obedecerles y amarlos, respetarlos. El respeto por sobre todas las cosas. Y el respeto, aunque en la antigüedad o años atrás se hablaba de usar el tú o el usted, el respeto va más allá. El respeto es considerarlos como autoridad y servidores de Dios. Servirlos. No ser simple serviles, sino que servirlos tiene que ver con estar a disposición. Obedecerlos, eso es importante, y este es el mandamiento, ¿no?, de la obediencia. No se trata de una obediencia ciega, porque no vamos a obedecer para hacer lo malo, pero sí sabemos que están colocados por Dios, y amarlos, ¿no? Esto significa el honrar todas estas cosas. Y ahora
el detalle que es un mandamiento que va con promesa, y es muy importante, para que te vaya bien y tengas una larga vida. Dice Lutero en el Catecismo Mayor: empero los que tienen delante de sus ojos el mandamiento y la voluntad de Dios poseen la promesa de que les será recompensado en abundancia todo cuanto hagan en honor de los padres, tanto carnales como espirituales. No han prometido de que deben tener pan, vestidos o dinero durante 1 o 2 años, sino que tendrán una larga vida, alimento y paz, debiendo ser eternamente ricos y salvos. Por lo tanto, cumple solo tu deber y deja que Dios se cuide de alimentarte y de aprovisionarte con suficiencia. Él lo ha prometido y hasta ahora no ha mentido, tampoco te mentirá a ti. Esta es una vida plena, una larga vida, una vida plena. Vamos ahora al quinto mandamiento. El mandamiento, allí vemos en la imagen, el demonio tienta a otro, a una persona, a asesinarlo. No matarás, dice el quinto mandamiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no hacerle daño o mal alguno a nuestro prójimo en su cuerpo, mas debemos ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. Entonces el concepto, el tema que está en este mandamiento es la vida del prójimo y la vida propia. La vida es acción creadora de Dios. Solo Dios es el dueño de la vida y solo incluye a las personas en esto. No hablamos de los animales y toda esa situación que hoy, o ideología que hay. Porque bien vemos en las escrituras que se mata para comer los animales, ¿no? El maltrato es otra cosa, pero aquí hablamos de la vida que solo incluye a personas. Porque, por ejemplo, la manera en que Dios decidió para hacernos salvos, y en el Antiguo Testamento que prefiguraba a Cristo, era un cordero que se mataba todos los días, ¿no? Bien, el hombre y la mujer colaboran con Dios en la creación de una vida, el matrimonio. La vida es un don de Dios. Y dice Lutero, el tesoro más grande que él tiene el prójimo son su cuerpo y su vida. Esto Dios lo quiere mantener seguro contra todo asalto y violencia, y con este mandamiento él construye un muro alrededor de él y dice: no matarás. La protección de la vida en todos sus aspectos. Los padres de la Iglesia, refiriéndose específicamente a uno de los temas que están en boga en la actualidad, y vemos países que están promulgando leyes, es el tema del aborto. Y no es un tema nuevo, no es un tema actual solamente. La Didache dice, la Didache es aproximadamente del año 100, es uno de los, o es el primer escrito posterior a la Biblia, es uno de los escritos más primitivos de la Iglesia. Dice, no matarás a tu hijo en el seno de la madre. Eso es aborto. Tertuliano, ya unos siglos siguientes, dice, es un homicidio anticipado el impedir el nacimiento. Poco importa que suprima la vida ya nacida o que se la haga desaparecer al nacer. Es un hombre el que estaba en camino a hacerlo. Es un homicidio anticipado. No matarás. De todas las formas, el matar tiene que se relaciona con quitar la vida. Allí vemos algunas imágenes. Y el primer asesinato de Caín hacia Abel, ¿no? ¿Qué prohíbe Dios y lo que ordena Dios? Lo que prohíbe es contra la vida. Y esto es asesinato o participación. No hace falta ensuciarse las manos. Uno puede ser el ideólogo o ayudar.
el suicidio, el aborto, la automutilación, la autodestrucción, la eutanasia, la violencia, el herir, el lastimar. Y ahora vamos más allá en los textos que Jesús nos trae en el Nuevo Testamento, que dice, oyeron que fue dicho no matarás, ahora si tú insultas a tu hermano lo estás matando, ¿no? Entonces el insulto, el odio, el rencor, el desprecio, también es muerte. Y allí vemos los textos, así como los tenemos también en nuestro manual. Ahora, hay como posibilidades las cuales resguardan las Sagradas Escrituras. Muerte en legítima defensa. Cuando me van a matar y allí en la lucha termino matando yo, quedo como exonerado. También en muchos países, con respecto al aborto, no en todos, pero en muchos países de América Latina está la posibilidad cuando está en peligro la vida de la madre embarazada. Ahí hay preguntas que ahora nos vamos a abrir. Esto no es que está permitido, pero la investigación científica que trabaja con fetos y con embriones, realmente eso está en contra de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Hasta cuándo sí, hasta cuándo no? Bueno, este es un tema muy, muy interesante que no podemos tratarlo ahora, pero que es bueno identificar las situaciones. La donación de órganos es otro tema que afecta el quinto mandamiento. Hay algunos órganos que para estar disponibles tiene que haber lo que se llama muerte cerebral. Ahora, la muerte cerebral, según las escrituras, no es muerte aún. Entonces, muchas veces terminamos matando a personas para donar los órganos. ¿Qué órganos sí, qué órganos no? Entonces, los órganos que requieren de una muerte cerebral, como se le ha llamado a eso, la muerte cerebral, vuelvo a decir, no es muerte, porque Dios nos hizo completo, no solamente cerebro, sino también físico, ¿no? Los métodos anticonceptivos también van en contra del quinto mandamiento. Y sabemos que esto son políticas de Estado, esto es todo un tema también para trabajar y para ver en nuestras iglesias. Algunas personas necesitan, por cuestiones de salud, tomar métodos anticonceptivos, pero esto ha venido a ser la regla, la anticoncepción, cuando en realidad esto es un invento del siglo pasado, ¿no? Dios ha dispuesto y justamente el matrimonio es para la procreación. Es todo un tema, ¿no? Quizás hay situaciones y situaciones, pero como políticas de Estado realmente van en contra del quinto mandamiento. Los métodos de fertilización también, muchos de ellos también depende cuál, todos temas que se derivan del quinto mandamiento y no podemos agotarlo aquí, pero son relacionados a esto. Y en los cuales como cristianos tenemos que estar atentos y no entrar dentro de la masa pública y ser uno más. No vamos a ir a hacer marchas a favor del aborto, para que la mujer decida porque es su cuerpo, y todas las cosas que hoy ya se cuestionan y se trabajan. Se ha destruido, vamos a decir, el orden que Dios ha estipulado. Lo que ordena es ayudarlo y hacerlo prosperar en todas las necesidades de su vida. Ayudar al prójimo
y prosperar en todas las necesidades. Y allí están los textos. Ayudar a conservar esa vida. Entonces, la vida es un don divino y está dentro del tiempo de gracia que Dios ha estipulado con cada uno. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Y es terminada solo por Dios o su representante. Es cuando Dios decide hacerlo. Decimos o su representante porque estamos hablando que no en vano lleva la espada la autoridad civil, ¿no? El sí de este mandamiento es: sea paciente, sea bondadoso, perdone, ayude. Y el no es causar cualquier daño al prójimo, quitar la vida a otro o a sí mismo, pensamientos, palabras y obras en contra del otro. Este es un mandamiento muy sensible, especialmente en la actualidad, ¿no? Con el tema de la violencia también intrafamiliar y tantos otros males que tenemos, femicidios, etcétera, ¿no? Homicidios también. Vamos al sexto mandamiento y el último en esta primera parte. Allí vemos como alguien está entrando por la ventana, ¿sí? Y habla del adulterio. Dice el mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Debemos temer y amar a Dios y por lo tanto llevar una vida casta y honesta en palabras y obras, y los esposos deben amarse y honrarse mutuamente. ¿De qué habla? Sobre el matrimonio. El matrimonio es la unión instituida por Dios mismo. Recordemos que esto fue antes de la caída. De un hombre con una mujer para toda la vida en una misma carne y principia por esposales legítimos, dice el Catecismo Menor en la pregunta 51. El matrimonio es un regalo de Dios. Dios mismo le entrega a Eva a Adán. Es un derecho natural, la ley de la creación o de la naturaleza, y Dios honra y ensalza el estado matrimonial, por eso lo garantiza y lo protege en el sexto mandamiento. Dios se goza en la unión de un hombre y una mujer, y aquí es independiente si es cristiano o no cristiano, es Dios colocando la atracción para que haya la unión, y esta unión es de por vida, ¿no? Entonces lo que Dios allí está diciendo en el mandamiento es sobre el adulterio, y el adulterio es como la imagen que estamos viendo, o esta también. También el adulterio va a incluir las relaciones homosexuales y en contra de lo que en muchos países se ha legislado como la ley de género, identificando que es distinto cómo se nace biológicamente de lo que se siente ser, ¿no? Algo que Dios no ha estipulado en su palabra, esa diferenciación. ¿Qué prohíbe Dios en este mandamiento? Bueno, el mandamiento habla sobre el matrimonio y la sexualidad. Lo que prohíbe es la homosexualidad, la lujuria, que es el deseo sexual desordenado, compulsivo, enfermo, las conversaciones con doble sentido también de lo sexual. Esto no enriquece a los hijos de Dios, por supuesto que a veces nos reímos, pero cuando nuestra vida se basa en eso, hay algunas dificultades allí, ¿no? Prohíbe la pornografía, que es sexo falso, el mal uso de la televisión, del internet, del celular, jugar al amor sin compromiso, el touch and go, el toco y me voy, ¿no? O el juntarse para solamente probar a ver si funciona, o una amistad con ventaja, ¿no?
Vivir en pareja, en concubinato, sin el matrimonio, está prohibido por Dios, por supuesto, y además está decir la poligamia, ¿no? Que la mayoría o todos los países en América Latina los prohíben. Allí están los textos en los cuales se basan estas cosas y muchas otras más que están relacionadas con este mandamiento. ¿Cómo hacer frente a las tentaciones o caídas? Bien, en primer lugar, dice el apóstol Pablo a Timoteo, evitar situaciones. La carne, por causa de la concupiscencia, por la caída, es como ya es un fuego que muchas veces en distintas situaciones ya es como incontrolable, ¿no? Entonces, evitar situaciones es uno de los mejores consejos para las tentaciones. Huye también de las pasiones juveniles, le dice Pablo, ¿no? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí no está diciendo enfrenta, a ver qué valiente que eres, prueba tu fe. No, aquí está diciendo huye, 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 huye. ¿Sabes por qué? Porque vas a perder. ¿Sabes por qué? Porque esto está afectado por causa del pecado, lo que fue diseñado por Dios entre un hombre y una mujer, ¿no? Resistir también. Resistir cuando ya la situación ha pasado, decir escrito está, escrito está. Y cuando hay caída, hay oportunidad de restauración. Y esto tiene que ver con arrepentimiento, más confesión y aferrarse a los medios de gracia. Aún hablamos de caída en pensamientos, no necesariamente en obras, ¿no? En pensamientos, el arrepentimiento más la confesión. No hace falta acostarse con una persona para cometer adulterio, sino que uno puede acostarse con su esposo y aún así estar pensando en otra persona, ¿no? ¿Qué establece Dios? ¿Qué ordena Dios? Llevar una vida casta y honesta en palabras y obras, y los esposos deben amarse y honrarse mutuamente. Una vida casta, la castidad. La castidad la relacionamos con, por ejemplo, los sacerdotes son castos, no tener relación sexual, pero aquí no está hablando de eso. Está hablando de una vida casta en palabras y obras, una vida ordenada, una vida enfocada en lo que Dios ha estipulado. Las relaciones sexuales dentro del matrimonio y no fuera. Y no solo que se trata de la relación sexual, y esto es una vida casta en palabras y obras. Y los esposos deben amarse y honrarse. La honra tiene que ver, como decíamos, con el respeto. El amor y el respeto, mutuamente. No es de uno para otro, ¿no? Aunque las escrituras allí separan a los esposos, siempre les piden amor a la esposa. ¿Qué le piden a las esposas? Sujeción a los esposos. Eso tiene que ver con el respeto. Entonces, el don divino del matrimonio, el sí y el no, vamos a ver. El sí es tener sanos pensamientos, actos y palabras, honrar y amar al cónyuge, huir de la tentación. El no es ser infiel, el sexo fuera del matrimonio, el divorciarse por cualquier cosa. Y aunque Dios ha concedido el divorcio, dice por causa de la fornicación o del adulterio, el divorcio no está dentro de los planes de Dios, es por causa de la dureza de corazón, es por causa del pecado, ¿no? El no a la homosexualidad, el no a las palabras indecentes o a los pensamientos impuros. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos en esta primera parte. Dios nos asista también y nos dé comprensión en estos mandamientos para estimar esa voluntad de Dios.